les puso una trampa y cayeron en ella? ¿Será que estos morenistas cayeron redonditos en esa historia de que Claudia Sheinbaum pues era un títere, era una calca? ¿Será que estos morenistas en su momento pensaron que dejándole el camino libre a Claudia Sheinbaum y ya estando en el poder, pues ellos podrían manipularla a su antojo? Bueno, pues todo parece indicar que se equivocaron y López Obrador una vez más tenía razón. Claudia Sheinbaum es más dura de lo que fue Andrés Manuel. Incluso Andrés Manuel, en comparación a lo que hemos visto hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues resultó ser blandito. Y es que la presidenta está decidida no solamente a cumplir sus promesas de campaña, sino que también ha dejado claro que está decidida a cumplirlas sin importar en contra de quién tenga que ir y qué clase de negocios familiares tenga que afectar en su paso. La presidenta Claudia Sheinbaum está dando tremenda lección y es que ya se presentó oficialmente. La iniciativa de ley enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca prohibir la reelección a cargos públicos a partir de la elección del 2030 y el nepotismo electoral a partir de la elección del 2027. Se adelanta Claudia Sheinbaum, que 2030 ni que nada. Del 2027 en adelante nadie se va a poder reelegir y no solamente eso, sino que se acabó el nepotismo. Sí, esto quiere decir que la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a acabar con negocios familiares, con empresas familiares, no solamente de los prianistas, sino también de los morenistas. Hoy hay un escándalo a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque desaforaron a un fiscal y está en la mira el gobernador, también exgobernador de Morelos, morenista, Cuauhtémoc Blanco, quien ahora pues es diputado federal, tiene fuero constitucional. La presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a darle en la torre a quien sea necesario, siempre y cuando se haga valer la justicia. Y es que Cuauhtémoc Blanco podría terminar desaforado y enfrentando la justicia, al igual que el fiscal. Que no se olvide que hoy Xóchitl Gálvez y los prianistas quieren sacar raja política de un caso gravísimo y están utilizando al fiscal Uriel Carmona para atacar a Morena, cuando en realidad el fiscal también tiene una larga cola que le pisen. La presidenta Claudia Sheinbaum una vez más se lanza en contra de Norma Piña, les llovió, les fue como en feria y bueno, para colmo, una oposición que ya está bastante derrotada se queda sin financiamiento. Sí, Claudio X González y sus asociaciones se quedan sin dinero. Y es que cerraron la agencia de Estados Unidos que les financiaba los dólares y ahora están completamente desesperados. Ya no saben qué hacer y otra vez vuelven a sacar esta noticia. Resulta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, dicen, estuvo vinculado con el cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos 20 años, según el medio británico The Spectator. Así es, una vez más, vuelven a vincular al expresidente López Obrador con la delincuencia organizada, pero Claudia Sheinbaum le mandó un mensaje claro a Estados Unidos que seguramente dolió y deja una vez más en claro que es tamaño de presidenta, que se ocupen primero de su país antes de querer venir al nuestro a resolver otras cosas. Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos. Nosotros hacemos lo nuestro, ustedes hagan lo suyo, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Te lo voy a decir en unos momentos, quédate conmigo, yo soy Yasira Handal. Con esta información, comenzamos. Le cierran el changarro a varios morenistas, pero también a uno que otro prianista, particularmente en el estado de Coahuila, yo diría a todos. Le cierran el negocio. La presidenta Claudia Sheinbaum va contra quien sea, con tal de defender lo que le prometió al pueblo de México. Apenas el día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaba pues que iba a presentar ya la reforma contra la reelección y contra el nepotismo. Así que estoy enviando al Congreso de la Unión 2 nuevas reformas constitucionales. La primera, en honor a la Constitución de 1917, la no reelección a ningún puesto de elección popular.
Sufragio efectivo, no reelección. La segunda. Y la segunda. La prohibición expresa de que ningún familiar pueda suceder de manera inmediata a otro tratándose de un puesto de elección popular. Es decir, no al nepotismo. No al nepotismo, decía ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, y cumplió lo que prometía. Justamente ya se envió la iniciativa de ley en donde se busca prohibir la reelección a cargos públicos a partir de la elección del 2030. ¿Qué cargos públicos se pueden reelegir hoy en día en México? Se pueden reelegir los presidentes municipales, se pueden reelegir también los regidores, se pueden reelegir diputados y senadores. ¿Por qué? Pues porque Peña Nieto tenía que darle un regalo a los prianistas antes de irse, después de que le hubieran aprobado sus tóxicas reformas estructurales. Ese fue el regalo de Peña Nieto a los panistas, a los perredistas y a su propio partido después del fiasco que había resultado ser. Regalarles la posibilidad de reelegirse. Bueno, a partir de 2030 se les acabó ese negocio. Y no solamente a ellos, sino que también el nepotismo electoral termina. Pero ese termina antes. Claudia Sheinbaum va a frenar negocios familiares que han prevalecido durante décadas. A partir de la elección del 2027 se terminó el nepotismo electoral. ¿A qué se refieren con esto? Porque no tardó la derecha mexicana en salir a decir que si cuando Claudia Sheinbaum iba a eliminar el nepotismo, entonces que dónde quedaban los Alcalde y los Guadalupe Tadei. Bueno, empezaron a sacar una lista de nombres sin ni siquiera, aparentemente, haber entendido o leído la iniciativa. Bueno, sacaron algunos nombres que tienen que ver. Por ejemplo, se terminaría con las empresas familiares de los Monreal, en el estado de Zacatecas, por ejemplo, en donde, pues ya sabemos todos, que Ricardo Monreal fue gobernador del estado de Zacatecas y luego los hermanos fueron presidentes municipales en Fresnillo, aquí y allá, y luego de presidentes se pasaron a ser diputados y luego eran senadores y luego candidatos a la gubernatura. Bueno, hoy el hermano de Ricardo Monreal, David Monreal, es gobernador y Saúl Monreal quiere ser gobernador en la próxima elección. Bueno, pues no se va a poder. No se va a poder porque la presidenta Claudia Sheinbaum ya anunció que a partir de 2027 se elimina el nepotismo. Ningún familiar podrá suceder a otro en los cargos de elección popular. Están también los Salgado Macedonio. Esto fue lo que dijo, por ejemplo, y lo que explicó Gerardo Fernández Noroña, porque sí, se le cuestionó directamente al presidente del Senado de la República qué va a pasar con Saúl Monreal, con Félix Salgado Macedonio, que quieren suceder, uno a su hija y otro a su hermano en la gubernatura. Oiga, y en relación a lo del nepotismo que le están dando pues mucha importancia, aquí en el Senado, el senador Félix Salgado abiertamente ha dicho que él va a buscar la gobernatura de Guerrero y el senador Saúl Monreal, también de su partido, pues también ha dicho abiertamente que le gustaría buscar la gobernatura de Zacatecas. ¿Ellos estarían cayendo en un caso de nepotismo y ahora ya no lo podrán hacer con la iniciativa? No, están en su derecho de buscarlo y lo podrán hacer 6 años después que sus familiares hayan dejado el cargo. O sea, no hay una prohibición a que puedas participar. Lo que se plantea es que tengas que esperar un periodo, ¿no? Si es de alcaldía, de 3 años, y si es gubernatura o presidencia de la República, de 6. Gracias. Oiga, tendrá que haber un periodo intermedio si desean tener acceso a un cargo de elección popular después de que uno de sus familiares haya ocupado ese puesto. Adiós a los negocios familiares de Ricardo Monreal, de Salgado Macedonio y también de muchos prianistas. Hay que decirlo, por ejemplo, en el estado de Coahuila, aquí vecino del estado de Zacatecas también. Los Monreal, priistas. Hay otros tantos que se la pasan de puesto en puesto, se lo rolan a las esposas, a los primos, a los hermanos, a los tíos. Bueno, aquí se ven afectados no solamente los morenistas, también se ven afectados priistas y panistas. Recordemos también el caso de Enrique Vargas del Villar, que se llevan rolando la alcaldía entre él y su esposa cuanto se les ha dado en gana. Y de ahí siguen siendo millonarios.
Bueno, pues se acaba el nepotismo. Yo te pregunto, ¿estás a favor o en contra de esta reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum? Pero todavía más interesante, ¿será que Ricardo Monreal, que Salgado Macedonio y otros tantos morenistas se confiaron? ¿Subestimaron a la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Será que creyeron que cuando Claudia Sheinbaum llegara al poder iba a ser blandita, se iba a echar para atrás con varias de sus propuestas y no los iba a atacar a ellos, quitándoles la posibilidad de seguir haciendo de los puestos y del presupuesto del erario público un negocio familiar? ¿Será que creyeron que Claudia Sheinbaum no iba a cumplir sus promesas de campaña? Bueno, pues resulta que cayeron en la trampa. Después de haber visto a personajes como Monreal, después de haber visto a personajes como Salgado Macedonio, después de haber visto a los propios prianistas reconociendo que estaba mal el nepotismo al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues nos queda claro que no van a tener cara para votar en contra de la reforma que hoy propone la presidenta Claudia Sheinbaum, y vaya, que no tienen cara. El propio Ricardo Monreal ya dio una declaración al respecto y sí, Ricardo Monreal decidió que está a favor de la reforma de la presidenta, sí, en contra del nepotismo, el mismo que impulsó a su hermano como gobernador de Zacatecas, que llenó su feudo de familiares, ahora apoya prohibirlo, afortunadamente, para la mayoría de las y los zacatecanos. Ánimo. ¿Algo que quieras agregar? ¿Ah? Que vamos a recibir las iniciativas que la presidenta Claudia Sheinbaum ahora ha anunciado. La no reelección, no lo sabemos. La no reelección y la de nepotismo son las dos iniciativas, que es el artículo 59 de la Constitución y el artículo 115. Entonces vamos a esperar qué decide, a qué Cámara envía la presidenta. ¿Está de acuerdo que ya no porque eso sí le importa a las familias mexicanas? ¿Cuáles? Porque si el gobierno se apretara el cinturón, la gasolina costaría menos. Ah, no, sí, nepotismo, estoy de acuerdo. Pero no, al poder legislativo no lo alcanza, nada más para alcaldes. No, es que no sabemos todavía. Vamos a esperar la iniciativa, cómo viene el contenido. ¿Y cómo viene el contenido de esta reforma? Pues la presidenta presentó una iniciativa en donde dice que ningún cargo de elección popular se puede, pues, estar bajo el nepotismo. Así es que sí, se pone la soga en el cuello a estos personajes que han vivido el presupuesto público durante mucho tiempo y se rolan los puestos entre los mismos familiares. Incluso habría que recordar que el caso de los Monreal, repito, pues no es el único, existen muchos, no solamente en Morena, sino también en muchos más. Se le borró la sonrisa a muchos políticos acostumbrados a hacer del presupuesto del pueblo un negocio familiar. Se les borró la sonrisa porque ya no les ha quedado más que aceptar que no es la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino es la petición de millones de mexicanos, y si es que aspiran a seguir viviendo del erario público, tendrán que votar a favor de esta reforma para no enterrar sus carreras políticas, porque votando en contra de esta reforma, pues solamente se echarían la soga al cuello, y aunque esperaran el periodo necesario para volverse a postular al cargo que quieren, pues la gente no votaría por ellos. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios, te estoy leyendo, noticioso, noticiosa. Gracias Ángel Ortega, María Robinatkin, que ya están aquí apoyándome con la moderación. Dice Arturo Castillo, amiga, siempre a favor de nuestra queridísima presidenta Claudia Sheinbaum. Dice también Verónica, a favor. ¿Por qué no la pone desde este año? ¿Para qué esperar? Pues debería ser inmediato todas. Yo también estoy de acuerdo que sean inmediatas. Todos estamos a favor y que también la apliquen en las alcaldías de la Ciudad de México. Se le aplicaría también a la princesa del cártel inmobiliario, Alexandra Rojo de la Vega, por ejemplo. Dejen su like, noticiosos, compartan el video, dicen, ¿ya te sientes mejor? Fíjense que sí. Ayer de plano no podía, parecía yo un Carlitos, no podía yo hablar, tenía la nariz cerrada. Ahorita se me escucha un poquito, pero ya mucho mejor, y en cuanto me sentí mejor dije, inmediatamente, sin importar la hora que sea, vamos a transmitir porque nos atrasamos con muchas noticias.
Muchas noticias interesantes, entonces bueno, los invito a que vayan dejando su Yacilike aquí, se reporten en los comentarios, dime qué número de Yacilike te está tocando, desde qué parte de la República Mexicana me estás viendo y más importante todavía, la encuesta rápida. ¿A favor o en contra de la reforma que acaba de proponer la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar el nepotismo y la reelección? Soy el Yacilak número 354. Buenas noches, Minerva, muchísimas gracias y continuamos con la información. Bueno, pues resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum no solamente está cumpliendo promesas de campaña que le hizo en general al pueblo de México, sino que también dijo que iba a haber cero impunidad. Claudia Sheinbaum dijo que en su gobierno terminaría la impunidad. ¿Será que de verdad va a ocurrir? Bueno, pues vamos viendo, porque por lo pronto se aprobó el desafuero del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Esto después de que el Congreso lo separara de su cargo como fiscal, quedó sin fuero y sí, podría ser arrestado porque se está enfrentando a varios delitos y todos ellos graves. En razón de la votación y con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos del ciudadano Uriel Carmona Gándara. Pues así destituían ayer al exfiscal de Morelos y se hizo tremendo escándalo. Se hizo un escándalo gigantesco por su destitución. Empezaron los panistas, los priistas a salir que había sido una venganza política de Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos, quien hoy es diputado federal por parte de la 4T. Bueno, salieron a sacar raja política del caso. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso se pronunció en la conferencia mañanera para felicitar a quienes habían destituido al fiscal y ventilando un par de cositas también por si se les había borrado la memoria a los prianistas. El día de ayer destituyeron al fiscal de Morelos. Ah, sí. Felicito a los diputados y diputadas, porque miren que el fiscal estuvo ahí buscando que no votaran. Entonces ayer se pide el desaforarlo en el Congreso de Morelos y la gobernadora Margarita, que es una mujer de primera, envía su terna y ayer mismo ya Morelos afortunadamente tiene un nuevo fiscal. El día de ayer. Bueno, pues después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los fachos, los opositores cínicos e hipócritas salieron a sacar la casta por el fiscal de Morelos, sí, que porque supuestamente Claudia Sheinbaum y la nueva gobernadora de Morelos, Margarita, estaban defendiendo y protegiendo a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, estaban enlazando una cosa con otra, cuando en realidad ambos se enfrentan a acusaciones bastante graves, pero son cosas totalmente separadas. Miren nada más lo que salió a decir Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez salió a decir que el fiscal pidió el desafuero del diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, por presunta agresión. El Congreso de Morelos, con mayoría de Morena, dice que el fiscal ya no cumple los requisitos para desempeñarse en el cargo. 2 horas después, el fiscal es destituido. Y pregunta a Xóchitl Gálvez, ¿Morena protege a sus cuates? ¿Realmente es verdad la frase "llegamos todas"? Yo te preguntaría lo mismo, Xóchitl Gálvez, porque parece que a la candidata del PRIAN se le olvidaron las acusaciones que tiene en su contra el fiscal de Morelos. A ver, Uriel Carmona fue destituido como fiscal por retrasar el caso de justicia donde perdió la vida una mujer, Adriana Fernanda. Quiso encubrir ese delito. Es acusado de muchísimas cosas. Hoy la derecha mexicana acusa una persecución política, pero no lo es. Es una persecución de un delito, eso es. Y Xóchitl Gálvez, bueno, es la menos indicada para hablar del tema, siendo que Xóchitl Gálvez quiso utilizar su poder como funcionaria pública para presionar y así conseguir que dejaran en libertad a su hermana secuestradora. Perdón, pero hay que tener tantita vergüenza por lo menos. A ver, la panista Xóchitl Gálvez defendiendo a Uriel Carmona, el mismo que encubrió un delito, la pérdida de vida de manera violenta de una mujer. Sí, Cuauhtémoc Blanco es indefendible.
Pero eso de defender a un fiscal que ocultó un delito es imperdonable. Xóchitl Gálvez y otros panistas, una vez más, demostrando que hacen grilla sin defender a las mujeres, simplemente sacando raja política. Y bueno, no sorprendería. No es la primera vez que lo hacen. Recordemos que los prianistas y Xóchitl Gálvez, al menos durante la campaña presidencial, sacaron raja política, bueno, hasta el cansancio. Sacaron raja política de la inseguridad. Se fueron a jugar con las víctimas de la violencia en Fresnillo, Zacatecas. Y luego se fueron a Celaya, Guanajuato, porque por supuesto querían ser honestos, entre comillas, y no ocultar que el estado de Guanajuato es el número 1 en temas de inseguridad. ¿Qué hizo Xóchitl Gálvez? ¿No se fue la panista, la ex candidata del PRIAN, a la Cruz Roja a lucrar con los donativos que le estaban dando a la gente en Guerrero? Sacan raja política de todo de manera cínica y descarada. Hacen grilla. Grilla, yo diría basura. Eso es a lo que se dedican estos personajes. Piensan que todos son de su condición y bueno, en cuanto a Cuauhtémoc Blanco, también tiene acusaciones graves en su contra. Cuauhtémoc Blanco es acusado de agredir violentamente a una mujer. Estaría enfrentando el proceso también de desafuero, una denuncia en contra de Cuauhtémoc Blanco. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal hasta el momento. ¿Por qué? ¿Por qué es importante decirlo? Bueno, pues porque resulta que ni Ricardo Monreal, ni Claudia Sheinbaum, ni nadie están defendiendo hoy. Ningún morenista está defendiendo a Cuauhtémoc Blanco. Simplemente están diciendo que la solicitud de desafuero del exgobernador de Morelos será verificada y analizada conforme a la ley. En el caso de la declaratoria de procedencia, que es lo que solicitan, es simplemente que se someta al proceso normal, aquel indiciado, si existieran pruebas suficientes para tal caso. Eso lo va a valorar la comisión legislativa respectiva. Diputado, ¿qué le responde a quienes están pensando o ya han expresado que la bancada de Morena va a proteger o está protegiendo al diputado Blanco Bravo? Que se equivocan, que nosotros actuaremos conforme a la ley. Tampoco vamos a generar juicios ni persecuciones a priori. Vamos a esperar qué dice la denuncia y vamos a ver qué pruebas se presentan para poder proceder a la declaratoria de procedencia. El hecho de que el presidente de la Comisión Jurisdiccional sea Eric Flores, ayer se le cuestionó precisamente sobre el tema, dijo que no tiene por qué excusarse de participar en la votación, de llegarse el caso de este proceso de... Fíjense nada más, y insisto, no es que Ricardo Monreal sea una perita en dulce, pero la gran diferencia, ni Morena, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni nadie está defendiendo a capa y espada a Cuauhtémoc Blanco. Están diciendo se va a recibir la solicitud de desafuero, se va a revisar la denuncia y bueno, si tiene que enfrentar a la justicia, pues lo va a tener que hacer. Pero los prianistas cínicos, una vez más, vieron la oportunidad y no la quisieron desaprovechar, incluso sacando raja política a costa de las peores cosas que le pueda pasar a la gente. El propio exgobernador Cuauhtémoc Blanco también salió a dar una conferencia de prensa en donde aseguró que no va a obstruir el proceso de solicitud de desafuero en su contra en la Cámara de Diputados. Advirtió que las acusaciones que la Fiscalía Estatal tiene en su contra pues deberán probarse. ¿Qué va a pasar con este juicio si hay también temas políticos? Mira, yo como Eric no voy a hablar porque es darle más importancia. Él y yo tuvimos una comunicación antes y ahora no existe ninguna. Porque si hablo, lo voy a echar de cabeza, entonces ni lo quiero decir, porque no. Pero políticamente, ¿qué se tiene? ¿Pero qué le no me interesa hablar con él. Él puede hablar de mí lo que él quiera. Si descarta protección. No quiero porque es entrar en una confrontación. Si descarta... No me interesa hablar de Boric. Ya como dice la canción de José José, ya lo pasado. Si descarta protección de parte de Morena, o ha prestado una protección para su persona,
siente, percibe que haya entonces el contrario, una persecución en contra de usted. Mira, yo no necesito, con todo respeto, una protección de nadie. Siempre me he defendido solo. En el fútbol, en la política. Yo no necesito ninguna protección de nadie, siempre me he defendido solo, dice Cuauhtémoc Blanco, negando que Morena lo esté protegiendo o le está ayudando. Y bueno, hasta el momento todo parece indicar que no está recibiendo Cuauhtémoc Blanco la protección de Morena. Él también, insisto, enfrenta acusaciones graves. Cuauhtémoc Blanco está siendo acusado por su media hermana de haberla agredido de manera violenta. Cuauhtémoc Blanco tiene esa acusación en su contra, entre otras. Además, hay que mencionarlo también, el exgobernador de Morelos, que fue en una alianza que favorecía a la 4T, pues también tiene ahí sus trapitos sucios que resolver. Resulta que Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos en aquel entonces, pues estaría enfrentando también casos de corrupción, desvío de recursos y bueno, varias cosas que estarían teniendo en la mira este personaje que no fue el gobernador más destacado, haya pertenecido al movimiento que haya pertenecido, no fue de los más destacados. Algunos señalamientos incluyen el uso de recursos públicos durante su administración con denuncias sobre posibles desvíos o gastos innecesarios. El nepotismo, por supuesto, también. Ha sido acusado de favorecer a familiares y allegados en la asignación de contratos y puestos públicos. En obras públicas, algunas obras emprendidas durante su gobierno han sido criticadas por presuntas irregularidades en los procesos de licitación y ejecución, además de su relación con grupos de interés. Se ha señalado que su administración pudo haber tenido vínculos con grupos de poder que influyen en decisiones gubernamentales. Es importante destacar que en México la corrupción, pues es un acto común en el ámbito político que debería de terminar de una vez por todas. Muchas veces pues hacen las cosas tan amañadas y gracias a las políticas que inventaron los prianistas que terminan evadiendo la justicia y no hay resultados algunos. Sin embargo, Cuauhtémoc Blanco, insisto, no es una perita en dulce y tendrá que enfrentar a la justicia si es necesario. Muchísimas gracias, Roberto Galván, que nos mandó por acá un superchat. Gracias, amigo. Tú ya dejaste tu like, ya compartiste el video, ya me dejaste los comentarios. ¿Cómo andamos noticiosos el día de hoy? Ya es tardecito, pero todavía andamos aquí al pie del cañón. Dice Jazz, 1000 disculpas, pero no es su media hermana, es una extorsión de una mujer. Eso dicen. Pues eso dicen, mi querido Cisco Peña. Eso es lo que dicen y por eso es que la acusación está. Esa es la acusación. Habrá que probarse y habrá que ver si procede y si posteriormente procede también el desafuero para que enfrente Cuauhtémoc Blanco a la justicia. También están las acusaciones y denuncias por los actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Morelos. Entonces, bueno, todo esto se tiene que probar, se tiene que llevar a juicio y él tendrá que, pues, ponerse en manos de la justicia de requerirse que Morena ya no permita entrar a sus filas a impresentables y que generen nuevos perfiles frescos para que la transformación tenga una mejor continuidad. Dice Rafael Alcocer, si el Cuauhtémoc fue gobernador, yo también podría ser. Todos podemos ser, recordémoslo. Todos podemos ser porque todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Entonces todos tenemos derecho a ser presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores, lo que queramos, cualquier puesto de elección popular lo podemos conseguir o podemos aspirar a hacerlo todos. El buen juez por su casa empieza y así no va a haber pretexto que solo a los del PRIAN. Nada más para que vayan tomando nota los prianistas. El Yacilike número 553, José Guerrero, y el Yacilike 615, Juan Montero. Muchísimas gracias, noticiosos. Continuamos. En más información, resulta que la presidenta Claudia Sheinbaum bateó de manera monumental a Donald Trump. Y es que fíjense bien lo que está ocurriendo. Una vez más, la derecha mexicana ha lanzado ahí como que al aire la noticia de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador estuvo vinculado con el cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos 20 años. Dicen que esto lo señala el medio británico The Spectator. Este nuevo artículo se suma a los ya publicados por ProPublica y The Washington Post, mismos artículos que fueron desestimados no solamente por quien los escribió, que dijo que no había pruebas, que no había nada y que la propia DEA había dejado
pues fuera esa investigación porque no había nada que lo probara, esos mismos artículos que ya fueron desmentidos por la Casa Blanca que dijo que no existía ninguna investigación contra López Obrador, bueno, pues los mismos dicen que ahora salió un nuevo artículo, pero allá en un medio británico en donde acusan a López Obrador de estar vinculado con el cártel de Sinaloa. Una vez más, quedando en ridículo, porque quieren hacer creer que este gobierno está vinculado con la delincuencia organizada. ¿Para qué? Para meter a Estados Unidos a este país. La finalidad de la derecha mexicana es ponerse de tapete del gobierno de Donald Trump, haciendo todo lo posible para la intervención de los militares estadounidenses en México. ¿Por qué? Porque seguramente estos legisladores que están tratando de buscar esa intromisión extranjera, pues recibieron alguna propuesta bastante generosa por parte de los intereses extranjeros, como ya es costumbre cuando ellos acostumbraban gobernar, y es que una vez que se quedaron sin los sobornos del gobierno en turno para aprobar reformas, como en el caso de Enrique Peña Nieto, pues han tenido que llegar a salir del país para pedir que regresen esos sobornos de alguna manera. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum bateó a Donald Trump, mandó un mensaje contundente a Estados Unidos, que vayan y se ocupen de su país y ya luego hablamos. Empiecen por su país. Nosotros, claro que vamos a coordinarnos, a colaborar, pero como lo dije el 5 de febrero, nunca subordinación ni injerencismo, es coordinación. ¿Hay un riesgo de injerencia? Segundo, ellos tienen mucho que hacer en Estados Unidos. ¿Cómo es que llegue el fentanilo o cualquier otra droga? Que no está bien que pase ilegalmente y nosotros hacemos nuestro trabajo en nuestro país. Pero ¿cómo es que llega? ¿Qué pasa después de la frontera? ¿Quién opera la distribución de la droga? ¿Quién vende la droga en las ciudades de Estados Unidos que han provocado tanta tragedia? ¿Dónde va el dinero de la venta de esa droga en Estados Unidos? ¿Cómo es que hay armas en México de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos? ¿Quién las vendió? Una vez más la presidenta Claudia Sheinbaum poniendo en su lugar al gobierno de Estados Unidos y a los prianistas. Una presidenta que, queda claro, no se sabe quedar callada cuando alguien trata de meterse con la soberanía nacional. Una presidenta que ha dejado claro también, le molesta que quieran venir a decirle cómo gobernar, y así es como dicen que es López Obrador quien le manda a Claudia Sheinbaum y le dice qué hacer y qué no hacer, cuando evidentemente a Claudia Sheinbaum no le gusta que le digan qué hacer, y mucho menos un gobierno extranjero que quiere invadir nuestro territorio nacional. Y es que salieron a hacer una celebración los prianistas, ¿cuándo? Pues cuando se publicó oficialmente que Trump había declarado la guerra a la delincuencia organizada, ordenando la eliminación total del cártel de Sinaloa y del CJNG. Ahí, en ese momento, la derecha mexicana, miren, empezó a sacar la fiesta. La fiesta que tenían guardada desde no sé cuándo, desde que perdió Xóchitl Gálvez, me parece, en las pasadas elecciones. Pero que no se le olvide a la derecha mexicana. Estados Unidos detiene al delincuente, pero no a todo el grupo criminal. El primero, pues es desechable, lo sustituye otro. El segundo es el arma que utiliza el gobierno de Estados Unidos para la intervención y además para generar violencia. Todo lo demás es show mediático. La presidenta Claudia Sheinbaum, como si eso no fuera suficiente, dejó claro en conferencia de prensa también que la DEA no puede entrar a México sin permiso. La presidenta Claudia Sheinbaum le puso un alto al gobierno de Estados Unidos antes de que cualquier cosa ocurra. Aquí no van a poner un pie sus agentes si no es bajo la aprobación del gobierno mexicano. Todos los agentes de alguna agencia de Estados Unidos requieren un permiso de México para estar en México. Y eso se trabaja con el Gabinete de Seguridad. Y tiene que haber coordinación, colaboración, información conjunta. Eso pasa en cualquier país del mundo. Entonces eso sigue, pues, es parte del proceso de coordinación. Entonces nos coordinamos, colaboramos. Pero también
como lo dije en el video, como lo dije el 5 de febrero, como llevo mucho tiempo diciéndolo, que actúen también en su propio país. Todos los agentes de alguna agencia de Estados Unidos requieren un permiso de México para estar en México. Y eso se trabaja con el gabinete. Coordinación sí, subordinación no. Todos los agentes que Estados Unidos quiera mandar o quieran venir a México, pues van a tener que pedir el permiso del gobierno, y si el gobierno no les da permiso, no va a pasar. Y de aquí, miren, vamos a rescatar este mensaje imperdible. Un mensaje imperdible de Sasi Alejandre, que participa en Canal Red, me parece, con Ina Ivanogenova, no me sale bien, pero escúchenlo porque es imperdible. Habla de lo que es el mayor miedo de Estados Unidos. El mayor miedo de Estados Unidos siempre fue que llegara la democracia a México. Pon atención y escucha bien este análisis impecable. Ya había dicho Bush en su momento que uno de los peligros más grandes para Estados Unidos era la llegada de la democracia a México. Ya se había abierto la ventana ya en los años 30 con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, quien recibe a los refugiados de la Guerra Civil Española, establece los ejidos, cumpliendo el legado de Zapata de la tierra para el que la trabaja, nacionalizando el petróleo y expropiando los ferrocarriles. Lo intentan evitar con grupos de extrema derecha como el Yunque, que después se convertiría en el partido, el PAN, y eventualmente con la amenaza directa de una invasión estadounidense. Ahí Cárdenas acepta renunciar y otra vez un militar de derecha es puesto en el poder, Manuel Ávila Camacho, un instrumento del intervencionismo de Washington. La ventana se cierra por 78 años, pero el temor de Bush se consuma. Después de incontables masacres, sometimiento, fraudes electorales propios de una dictadura perfecta, el pueblo llega a la presidencia de México en 2018, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, y llega en medio de un nuevo interregno. Así como la Revolución Cubana llegó a clavar el estandarte de soberanía en medio de la Guerra Fría y las dictaduras militares en la región, y la Revolución Bolivariana llega para desmentir la patraña del fin de la historia y la inviolabilidad del neoliberalismo, la Cuarta Transformación llega para abrazar la unidad latinoamericana frente a la caída del imperio estadounidense, para ser el faro de la izquierda. La respuesta de la presidenta Sheinbaum ya todos la hemos escuchado. Además del mapa, el icónico, con todo respeto al presidente Trump, yo creo que le informaron que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no. En México gobierna el pueblo, un pueblo soberano y antiimperialista, le podríamos añadir con honor. ¿Pero qué hubiera significado que siguieran gobernando Calderón y García Luna? Pues fueron los condes de la guerra contra el narco, los titiriteros de las redes de secuestro y los testaferros del cártel de Sinaloa. De eso hemos hablado muchas veces. Pero no son dos manzanas podridas, son simplemente los últimos eslabones de la historia del lacayismo mexicano con el imperio yanqui. Así que veamos tan solo 2 capítulos de esta historia. 1. Porfirio Díaz y el tráfico lacayo. Momento típico de las dictaduras. Sí, pero la economía creció. Que alguien piense en los millonarios. Pues el ferrocarril de Porfirio Díaz, que trajo tanto crecimiento económico, también era usado principalmente por Estados Unidos para el contrabando de drogas. Después de haber obligado a los campesinos mexicanos a plantar amapola para abastecer a los yanquis de morfina, desde la Guerra de Secesión y la Guerra Civil, volviendo adictos a sus soldados, ven que hay negocio, y entonces Porfirio Díaz construye la línea de ferrocarril de Sonora a Nogales, Arizona, para llegar hasta California, y así tener vara amplia para llevar morfina y sobre todo heroína a Estados Unidos. ¿Quién la comerciaba? ¿Quién comenzó todo? El gobierno estadounidense. Ahí está. ¿Qué pasa cuando la droga entra a Estados Unidos? Tremendo análisis el que hicieron sobre lo que realmente está ocurriendo y lo que ya todos saben, y es que el problema de que hoy no solamente el pueblo de México, sino que el mundo esté todavía más informado, pues es eso justamente, que se empiezan a revelar las verdaderas artimañas, ya no digamos de los prianistas, sino las verdaderas artimañas de la derecha. La derecha que siempre estaba acostumbrada a aplastar al pueblo, una derecha acostumbrada a pisotear a los de abajo para privilegiar a los de arriba, y que además, como Estados Unidos lo hace y lo ha hecho durante décadas, crea problemas para después decirse que es el salvador de esos mismos problemas que ellos mismos ocasionaron. ¿Para qué? ¿Para qué ocasiona problemas Estados Unidos y por qué después patrocina y financia pues las guerras en el mundo? La respuesta es muy sencilla: para poderse meter
y apoderar de sus territorios, como lo hemos visto, lo hace en más de una ocasión, para tener el control de gobiernos extranjeros, principalmente gobiernos que tienen en su poder recursos naturales que le interesan al gobierno estadounidense. Así pasa con todo lo que ha financiado el gobierno de Estados Unidos y así está pasando también con México. Ellos son los encargados de financiar el armamento de los grupos criminales en este país. Ellos se encargaron. Incluso tenemos como prueba el operativo Rápido y Furioso o el operativo Mérida, en donde abiertamente el gobierno de Estados Unidos intervino en nuestro país. Dotó de armas a los criminales y bueno, el resultado fue desastroso en México porque solamente se incrementó la violencia y en Estados Unidos evidentemente no bajó el problema de las adicciones, porque si algo nos queda claro es que a Estados Unidos no le interesa bajar las adicciones de sus ciudadanos, les interesa que continúen tal y como están y si es posible que se sigan incrementando. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero negocio. Como prueba de esto es que en Estados Unidos, como bien lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en Estados Unidos no detienen a grandes bandas criminales, no se anuncian los grandes decomisos de sustancias ilícitas. En Estados Unidos se ven las calles repletas de personas con adicciones, con graves problemas de adicciones, pero no se ve jamás en la televisión, en los noticieros, en los diarios estadounidenses, el anuncio de las detenciones de las grandes bandas criminales, de los laboratorios, de traficantes en ese país. Todo es siempre en México. México, el país que hoy es el primer socio comercial de Estados Unidos. En México, que además, habría que decirlo, tiene una amplia gama de recursos naturales que podrían ser del interés del gobierno estadounidense y muy importante, aún más todavía, recordar que México tiene en su poder litio. Litio, que es el oro del futuro, dicen algunos expertos. México tiene en su poder minas de litio que son hoy propiedad del Estado, pero también son del interés del gobierno de Estados Unidos. ¿Vendrá por ahí? ¿Vendrá por ahí este intento de intervención? Déjamelo aquí en los comentarios, escríbeme tu opinión que te estoy leyendo. Gracias, como siempre, a mis moderadores por apoyarme y a todos ustedes noticiosos por dejarme sus comentarios. Gracias por estarme apoyando como todos los días lo hacen. Los espero el día de mañana con más información. Yo soy Yasira Handal. Buenas noches.